Muy buenos días a todos. El tema de la reflexión de este domingo fue encerrados, así que hoy te traigo el resumen de la reflexión y vamos a comenzar diciendo de que desde los inicios de la historia de la humanidad, Dios ha buscado la reconciliación con el hombre. Desde el primer día de tu vida hasta este día, Dios está buscando reconciliarse contigo. Siempre nos han dicho de que nos dicen, acércate a Dios, te conviene acércate a Dios porque te ama, busca a Dios. Y nosotros los cristianos o los creyentes le recomendamos a la gente que busque a Dios. Pero lo que no nos dicen o lo que no decimos nosotros los creyentes es que hoy Dios nos está buscando. Así dice la Biblia, que Dios se ha acercado a los hombres. Dice que Dios te anda buscando y va a ocupar hasta el último día de tu vida para poder encontrarte. Entonces, en los tiempos de Moisés, esa reconciliación se hacía únicamente mediante el derramamiento de sangre. Y yo te voy a explicar cómo funcionaba esto de la reconciliación. Y si puedes ver en la pantalla, pues ahí vas a ver que obviamente el pueblo de Israel se dividía en familias y las familias tenían, como hoy en día, tenían sus cabezas, los cabezas de familia. Por ejemplo, los padres de familia. Y la cabeza de la familia, el papá o la mamá, presentaba un corderito por familia, un corderito para remisión de pecados de su familia. Este cordero lo llevaba al templo y en el templo los sacerdotes, digamos, vamos a decirlo así, lo partían en partes. Y una de esas partes era la sangre del animalito. La sangre del animalito se llevaba adentro al altar y ahí se rociaba la sangre para remisión de pecados. El resto del animal afuera del templo se quemaba y era ofrenda ofrecida a Jehová. En resumidas cuentas, ese era el rito para conseguir la reconciliación en los tiempos de Moisés. Pero como tú ya sabrás o como te vas a dar cuenta, en los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Moisés hasta la muerte del Señor Jesús, la presencia de Dios estaba restringida. O sea, nadie más que los sacerdotes unas cuantas veces al año podían acceder a la presencia de Dios, que la presencia de Dios estaba en el lugar más íntimo del templo, en donde solo entraba el sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios, y el sacerdote que no iba limpio de pecados, moría. Entonces, en ese tiempo, el pecado de la humanidad, el pecado del hombre, restringía el paso para la presencia de Dios. De hecho, Números 18:22, en ese versículo, Jehová le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés le dice que ningún israelita vaya a entrar al tabernáculo, porque el que entra al tabernáculo o al templo va a morir. O sea, nadie tenía acceso a la presencia de Dios. Pero hoy, después de la muerte de Jesús, dice la Biblia que Jesús rompió, cuando Jesús murió, el velo del templo se rompió. Y con eso Jesús estaba, vamos a decirlo así, sacando del encierro a la presencia de Dios. Jesús estaba abriendo la puerta para que hoy tú y yo podamos llegar ante el Padre. Y dice un versículo por ahí, por lo tanto dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hoy, en estos días, el pecado, tu pecado y el mío, no restringe la presencia de Dios, porque Dios para ti y para mí es un Padre. Dice que Él nos ha adoptado como sus hijos. Y yo todavía no tengo hijos, no sé tú, pero vamos a suponer que sí tenemos hijos. Imagínate que tu hijo, los niños hacen pupú y hacen pipí, y te lo voy a ilustrar así para que me entendas mejor. ¿Cuántas veces tú y yo cuando éramos bebés nos embarramos de nuestros desechos? Y aún así nuestros padres, con todo el mal olor que teníamos y con toda la mugre que teníamos encima, nuestros padres nos agarraban y con amor nos limpiaban y nos cambiaban el pañal y nos cambiaban la ropa. Nunca, por lo menos en mi caso y sé que también en el tuyo, nunca nuestros padres dijeron, este niño está muy sucio, huele demasiado mal, hay que sacarlo de la casa. Nunca fue así. Sino que nuestros padres, a pesar que estuviéramos sucios del lodo, de lo que fuera, nos agarraban y nos limpiaban. Así es hoy tu Padre, así es hoy Dios contigo. O sea, el pecado, lo que hayas hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, no restringe tu acceso a la presencia de Dios. Ya vamos a ahondar un poco más en eso. Pero para tener reconciliación,
siempre han sido necesarios sacrificios. Si ves en la pantalla ahí dice una flecha, sacrificios. Y vamos a hablar acerca de los sacrificios en los tiempos de Moisés. Los sacrificios, para que fueran aceptados de parte de Dios, tenían, digamos, ciertas reglas. Y una de las reglas era de que el animal que presentabas para hacer el sacrificio, el animal que llevabas al templo, tenía que ser un animal sin defecto. Tanto así que los sacerdotes, cuando te recibían el cordero o la paloma o lo que fuera que llevaras, te lo revisaban, y si tenía una manchita, si tenían una patita más larga que la otra, no te lo recibían. Y te lo recibía un sacerdote que, como ya te habrás dado cuenta, como supondrás, el sacerdote también era un ser humano, por lo tanto el sacerdote también era considerado pecador. Este sacerdote, antes de presentar sacrificios por el pueblo, tenía que presentar un sacrificio por él, para que él primero fuera limpio de pecados. Pero Hebreos 9:11 dice que Jesús se presentó como el animal para el sacrificio, como el cordero para el sacrificio, pero también él fue el sumo sacerdote de los bienes definitivos, dice Hebreos 9:11. Jesús, entró en la misma presencia de Dios, no entró en el templo de Moisés, no entró en el tabernáculo de Moisés con su sangre, sino que entró en la misma presencia de Dios. Recordemos un poco y vayamos al evento de la crucifixión de Jesús. Cuando crucifican a Jesús, que es en Jerusalén, ahí estaba rigiendo la ley de Moisés todavía. Y en Jerusalén estaba el tabernáculo. De hecho, había un templo construido y en ese templo presentaban los sacrificios. Pero Jesús no entró a ese templo con su sangre, sino que dice la Biblia que entró delante de la presencia del Padre a presentar su sangre para remisión de tus pecados y de los míos. Otra de las reglas era, bueno, la primera regla era de que el animal tenía que ser sin defecto. La segunda era que quien ofrecía el sacrificio debía de identificarse con el animal. Y te lo explico. Si tú presentabas un cordero, tú tenías que tener cierta conexión con ese animal. ¿Y qué hacían en aquel tiempo? Si ves en la pantalla, ahí vas a ver, o en la imagen, ahí vas a ver unas manos, le han puesto las manos sobre la cabeza del cordero. Eso hacían en aquel tiempo, hacían una oración para que los pecados de quien ofrecía el cordero se le pasaran al cordero. Es decir, tú llevas tu cordero, le ponías tus manos sobre la cabeza del cordero, oraban, y tus pecados ya no los cargabas tú, los cargaba el cordero. Y dice la Biblia que Cristo tuvo un sentir. Filipenses 4:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús aquí? Jesús, recordá, era el cordero para el sacrificio. Entonces ese cordero se identifica contigo porque tomó tu forma, y cuando toma tu forma, Él adoptó todos tus pecados. Ya no los llevas tú, los llevó Él. La siguiente regla era de que al animal, al cordero, le tenían que infligir la muerte. Es decir, no era simplemente que le ponían una inyección letal o que le cortaban la vena principal. No era así. Al animal lo tenían que inmolar, lo tenían que dañar, lo tenían que golpear hasta que moría. ¿Por qué? Porque Jesús así iba a morir. Era necesario que Jesús fuera inmolado, porque cuando Jesús era golpeado, cuando Jesús era latigado, lo que estaba haciendo Jesús era, Él estaba recibiendo tu castigo y mi castigo, ¿sí? Escribió el libro de Apocalipsis, tuvo acceso, y digamos de que el Espíritu de Dios le permitió ver una panorámica de cómo era el trono de Dios, y dice que él vio el trono de Dios, que él vio muchos animales, y dice Apocalipsis 5:6 que en medio de todos ellos vio un cordero que estaba como inmolado. Ahí te pongo en rojo la palabra que utilizó Juan para describir al cordero, que es, la palabra se pronuncia más o menos, es phazó, y esta palabra se puede traducir como un cordero muerto, como un cordero masacrado. Y dice que en medio del trono y de los animales y de los ancianos, ahí él vio un cordero que estaba como muerto, pero no solo estaba muerto, sino que estaba muy lastimado. Y ese cordero tenía los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios en toda la tierra. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Esta regla para que los sacrificios sean aceptados delante de Dios todavía están vigentes. Y hay un cordero delante de la presencia de Dios
que está inmolado hasta el día de hoy y está ahí delante de Dios para que tus pecados sean perdonados y para que tú hoy, a la hora que querrás, en el momento que querrás, como querrás, podás tener acceso a la presencia de Dios. No hay depresión que te aparte de Dios, no hay pecado. Yo no sé qué hiciste ayer, qué hiciste hoy o qué es lo que estás pensando hacer mañana. Quizás estás pensando tener relaciones fuera del matrimonio, quizás estás estás siendo infiel a tu cónyuge, o quizás con tu novio o con tu novia te estás pasando de caricias, quizás estás hundido en depresión, la soledad te está matando. Pues ¿sabes qué? Todo eso, hoy es el día en el que te lo puedes quitar, la carga de este pecado, porque hay un cordero ahorita en este momento delante del trono de Dios, un cordero que está como muerto, que está inmolado, y hay una sangre que te puede limpiar de tus pecados. Pero ahora, Jesús con su sacrificio, con su muerte, se encargó de sacar del encierro a la presencia de Dios. Si recordás, la presencia de Dios únicamente estaba en el lugar santísimo y solo podían entrar los sacerdotes una vez al año. No cualquiera tenía acceso a la presencia de Dios. Pero cuando Jesús vino a morir, Él rompió el encierro, y te voy a contar cómo. Pues, como recordás, ya lo has leído, y si no, pues te lo cuento. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo de Moisés eran cosas santificadas. Si tú agarrabas un vaso del templo, si tú agarrabas un plato, un cubierto del templo, caías muerto, porque esas cosas eran santas. Y tú o yo, con nuestro pecado, con nuestra inmundicia, no lo podíamos tocar. Por lo tanto, como en la región santa, por decirlo así, era el templo, los sacrificios se efectuaban adentro del templo. O sea, al cordero lo inmolaban adentro del templo y lo mataban adentro del templo. Solo lo quemaban afuera. Pero cuando Jesús vino a morir, Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, mira, para santificar al pueblo. O sea, recordad que lo santificado estaba dentro del tabernáculo de Moisés, pero el pueblo vivía en una zona inmunda, por decirlo así, en una zona donde no había, que no era santa. Pero Jesús, para santificar a la gente, por su propia sangre, mira lo que dice, padeció fuera de la puerta del tabernáculo. ¿A dónde sufrió Jesús? En las calles de Jerusalén. ¿A dónde Jesús fue inmolado, fue latigado, le pusieron una corona, cayó con su cruz? En las calles de Jerusalén. ¿Y a dónde derramó su sangre? En las calles de Jerusalén, y terminó de derramarla ahí en el Gólgota. Jesús derramó su sangre en una zona, digamos así, inmunda, en donde estabas tú y en donde estaba yo, para que esa sangre, para que la santidad de Dios no quede, para que la presencia de Dios no quedara encerrada en el tabernáculo, sino que hoy la presencia de Dios puede estar en tu país, en tu ciudad, en tu colonia, en tu calle, en tu casa, ahí donde estás. A pesar de que estás como estás, de que estés, ya te dije, triste, que quizás estás teniendo relaciones sexuales inapropiadamente, no sé cómo estás, pero la sangre, Jesús sacó del encierro la presencia de Dios, y Dios hoy está ahí cerca de ti, te está buscando y está tocando la puerta de tu corazón. Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él afuera del real, o sea, afuera del templo, llevando su vituperio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, señores, si Jesús se encargó de ir a santificar a la gente, entonces los cristianos no nos quedemos encerrados en nuestras iglesias, porque muchos nos encerramos en nuestras iglesias haciendo campañas de oración, campañas de ayuno, y está bien orar y ayunar, solo que ese no es trabajo para Dios, ese es tu obligación. Orar y ayunar es tu obligación. El trabajo para Dios lo haces afuera del templo, lo haces y yendo donde tu vecino, yendo donde tus amigos, llevando el evangelio del Señor Jesús, porque a Jesús lo vas a encontrar afuera. Entonces dice Hebreos, salgamos para encontrar a ese Jesús que sufrió afuera de la puerta del real. Como yo te dije al inicio, yo te dije de que para que la remisión de pecados se hiciera, era necesario mantener sacrificios. Bueno, después de la muerte de Jesús, los sacrificios ya no son de animales, sino que los sacrificios son de dos cosas. Dos sacrificios tenés que presentar. Número uno, alabanza. Dice el versículo 15, así que como Jesús ya sacó del encierro la presencia de Dios, ofrezcamos por medio de Jesús a Dios el Padre siempre sacrificios de alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen su nombre.
Hoy ya no vas a llevar un corderito al templo para que lo sacrifiquen, sino que hoy en tu día a día, cuando te levantes, cuando te acostes, cuando vayas en el carro, cuando vayas en el transporte colectivo para tu trabajo, cuando estés en tu trabajo, ahí dice la Biblia que el sacrificio que vas a presentar es que tu boca confiese el nombre de Jesús. O sea, cuando estés con tus amigos en la charla de la vida, en la charla del trabajo, ahí se te tiene que notar que Jesús, que conoces a Jesús, y que en tu vida la honra y la gloria sea para Él. No es que te vas a parar en una esquina a predicar y vas a decir arrepiéntanse que Dios los ama. No, sino que como ya hemos hablado anteriormente, la Biblia dice que tú y yo tenemos que ser moderados, o sea, que tenemos que saber medir nuestras palabras y que todos los hombres, dice, te conozcan porque sos una persona que se mide. Y el segundo sacrificio que tenés que presentar es un sacrificio de buen humor. Y aquí muchos religiosos me van a decir, uy David, estás hablando fuera de la Biblia, estás sacando la Biblia de contexto. Pues te cuento que no la estoy sacando fuera de contexto. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16 que también tenemos que llevar sacrificios de hacer bien y de la comunicación, que nos tenemos que ayudar mutuamente y de eso no lo tenemos que olvidar, dice, porque de tales, y mira lo que dice la imagen, porque de tales sacrificios alaba a Dios. ¿De cuáles son los sacrificios de los que se agrada a Dios? De que nos llevemos bien con nuestros prójimos o con la gente que nos rodea, que les ayudemos, que les hagamos bien y que le demos alabanzas a Él. De esos sacrificios, dice, se agrada a Dios. Entonces, para que tu redención, para que tu remisión de pecados sea efectiva, tenés que presentar alabanza y tenés que tener buen humor. Alguien que no tiene buen humor no puede decir o no me puede asegurar que conoce a Dios. Alguien que no tiene buen humor y que cualquier cosa lo hace explotar, que el estrés de la vida o que la ansiedad lo saca de quicios, esa persona no tiene relación con Dios. Los cristianos que se creen únicos y que se encierran en sus iglesias para no contaminarse con el mundo y en sus predicaciones insultan a todos los demás que no creen como ellos, me disculpan señores, pero ustedes no conocen a Dios porque no le están presentando estos dos sacrificios que acabamos de encontrar en la Biblia. ¿Y por qué tenemos que presentar esos sacrificios? O me vas a decir, David, ¿por qué es importante que yo sepa esto que me estás diciendo? Es importante porque a Dios el Padre lo que le interesa es poder estar con su pueblo. Si recordás en los tiempos de Moisés, lo que te he venido hablando era que la presencia de Dios estaba restringida al lugar santísimo y solo podía estar en la presencia de Dios el sumo sacerdote una vez al año. Pero Dios, que nos ama a ti y a mí, Dios el Padre se aseguró de poder ir donde tú estás en este momento. Se aseguró de poder visitarte en tu tristeza, de poder visitarte en ese accidente que tuviste, porque Él muere de amor y muere de ganas por estar contigo. Sofonías 3:17 dice que Jehová quiere estar en medio de ti. Él es poderoso y Él te va a salvar y Él se quiere gozar sobre ti. Mira con qué dice, con alegría. A mí me llama la atención que ocupa un sentimiento, una emoción tan humana que los creyentes a veces la olvidamos porque siempre hablamos del gozo del Señor y de la paz en la tribulación, pero nunca hablamos de estar alegres. Pero dice Sofonías 3:17 que Jehová quiere estar alegre contigo, que va a callar de amor. ¿Qué va a callar de amor? Tus errores, tus pecados, se los va a callar, no te va a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque allá arriba hay un cordero que está inmolado y que derramó su sangre y que por lo tanto te borró todos tus pecados. Entonces se va a regocijar sobre ti con cantar. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque Dios el Padre te ama tanto que quiere estar contigo y que quiere alegrarse contigo, que quiere meterte a ti en su gozo. Así que no perdás la oportunidad de presentarte delante de Dios. Recordar, la presencia de Dios ya no está encerrada en un templo. No hay templo que encierre la presencia de Dios. No existe doctrina que te pueda separar del amor de Dios, porque hay muchas doctrinas por ahí que te dicen que si no sos como ellos no tenés acceso. No existe cosa que te pueda separar del amor de ese Padre que dio la vida de su Hijo por ti. Así que esta ha sido la reflexión. Compartila si crees que hay alguien que la necesita. Y si querés colaborar con este ministerio con tus ofrendas y donaciones, escribinos en un inbox o por WhatsApp la palabra ofrenda y te vamos a enviar los links para que lo puedas hacer. Que Dios te bendiga y nos vemos luego.